El presidente de la ciudad, tras su insistencia en la reclamación de los 7,2 millones de euros para atender los gastos de la planta desaladora y del hecho migratorio con la presión que soporta Ceuta, obtuvo ayer en el acuerdo del Consejo de Ministros la aprobación a este desembolso que atiende las singularidades de nuestro territorio y atiende el interés general. Juan Vivas llevó a todos los foros institucionales, públicos y privados su petición en beneficio de la ciudad. Su insistencia, por ser de justicia, obtuvo respuesta positiva. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su cita diaria con Noticias Ceuta. Hoy es miércoles 21 de octubre. En la quinta moción de censura de la democracia se está desarrollando en esta primera jornada la reprobación de Vox contra el Gobierno. Intervino abriendo el debate el diputado por Barcelona de esta formación política, Ignacio Garriga. Posteriormente lo hicieron el presidente de Vox, Santiago Abascal, y el del Gobierno, Pedro Sánchez. Un debate donde se escenificaron los posicionamientos políticos de unos y de otros. Los españoles lo pagaremos con los mayores recortes sociales de la democracia. Porque lo único que el PSOE y todos los socialistas han sabido redistribuir a lo largo de su historia ha sido la pobreza. A cambio de dinero en efectivo para continuar su juerga, está dispuesto no solo a endeudar a los españoles para generaciones y a niveles inimaginables, también a que la nación y el Estado desaparezcan devorados. Presenté un proyecto detallado para el país, un proyecto que representaba dos fuerzas políticas en el primer gobierno de coalición de la historia de nuestra democracia, un proyecto de país que yo entiendo y que entendemos todos los miembros del Gobierno y la mayoría parlamentaria que lo sustenta, que es un proyecto para las próximas generaciones, una España que quiere avanzar, que quiere superar viejos conflictos, resolver problemas que han durado muchísimo tiempo y que han centrado y canalizado muchas energías en nuestro país durante estos últimos años. Un proyecto que, a nuestro juicio y humildemente, pues es un proyecto transformador. La entrada irregular de marroquíes a nuestra ciudad ha vuelto a desencadenar en tragedia. En esta ocasión, uno de los jóvenes que intentaba entrar a nado ha perdido la vida en el intento. Su cadáver aparecía esta mañana en la playa de la Ribera. Estas y otras noticias se las ampliamos a continuación. Así arrancamos ya el repaso a la actualidad de Noticias Ceuta. Como les contábamos, el presidente de la ciudad ha insistido en numerosos foros y en reuniones informales sobre los 7,2 millones de euros para los gastos de la producción de agua de la desaladora y para el hecho fronterizo causado por la presión migratoria. Ayer, por fin, el Consejo de Ministros dio luz verde vía decreto, aunque solo al importe económico de este año y no al correspondiente del 2019, con lo que la ciudad se ve agravada en una pérdida económica importante, de la que no parece que se vaya a resarcir. Los 7.200.000 euros que por fin ayer tuvieron la aprobación del Gobierno por acuerdo del Consejo de Ministros no llegan por arte de magia a Ceuta ni han sido producto de la casualidad, sino la consecuencia de la insistencia, de la reiteración de Juan Vivas y su consejero de Hacienda, Alberto Gaitán, primero, y posteriormente de Kisi Chandiramani, quienes vía telemática en las diferentes videoconferencias hicieron ver a la ministra de Hacienda la necesidad y justicia de esta subvención por las singularidades de Ceuta. Recuérdese que sí llegaron 2.300.000 euros para los MENA, pero desde el 12 de octubre del pasado año, fecha en la que ya se involucró Juan Vivas de manera directa, a la vista de que no percibía receptividad a las reiteradas demandas de su consejero de Hacienda, fue en un encuentro informal, donde volvió a reiterar la petición. Con las elecciones de noviembre a la vista, la ministra llevó con buenas palabras la promesa de cumplimiento, aunque pasado el proceso electoral ya ni cogían el teléfono. Ha sido, por tanto, un camino tortuoso y nada fácil, con la insistencia como bandera. Y se cumplió el dicho de que el que la persigue, la consigue. Fue ayer cuando atrás quedaban esas reiteradas insistencias sobre el mismo tema en las 16 conferencias telemáticas de presidentes autonómicos con motivo de la pandemia. Antes, Juan Vivas, desencantado por la falta de comunicación y receptividad del Gobierno de la Nación, compareció el 3 de diciembre para exponer la difícil situación y la pérdida económica
que documentada hizo llegar al Gobierno perfectamente informado. Hasta el Senado llevó Juan Vivas la queja con motivo de la celebración en abril pasado de la Comisión de las Comunidades Autónomas. Allí, en la Cámara Territorial, razonó lo que tantas otras veces había reclamado. La pasada semana, Kishi Chandiramani, tras conversación telemática con destacados miembros del área del Ministerio de Hacienda, ya obtuvo fecha de cumplimiento, ayer martes, y así fue. Sin embargo, por el camino, en esta vorágine de conversaciones, se han quedado otros 7.200.000 euros correspondientes al pasado año. Nada se ha dicho al respecto y de momento, por tanto, nada se sabe si se cumplirá con esta partida o no. Al final, se ha demostrado que no ha sido la de Vivas la voz que ha clamado en el desierto. Más asuntos. Ignacio Garriga, diputado de Vox por Cataluña, ha justificado la moción de censura cuyo debate ha iniciado como un deber nacional frente al gobierno de la ruina y la muerte, y ha desgranado las razones situando su partido como un muro de contención frente al proyecto totalitario del gobierno. También se ha referido a Pablo Iglesias y a la ministra de Hacienda, al primero por sus deseos de control del Centro Nacional de Inteligencia y a la socialista por sus previsiones económicas muy alejadas de la realidad. Incluso ustedes, señorías del Partido Socialista, preguntaron en la Comisión Europea sobre las medidas que tomarían ante la, cito textualmente, más que probable introducción de la COVID-19 en la Unión Europea. Usted, señor Sánchez, tenía la información, la ocultó y luego dijo que no se podía saber. Su delirio ideológico pensaron que también podrían pasar por encima de la gente real, del español de a pie. Por eso, todos ustedes, sus encuestadores y sus tertulianos a sueldo, se escandalizaron cuando los españoles convirtieron a Vox en la tercera fuerza política de este país el pasado mes de noviembre. No contaban con que casi 4 millones de españoles confiaran en una formación política, no solo dispuesta a ser un muro de contención frente a sus pretensiones totalitarias, sino decidida a avanzar en la defensa de unas ideas. Este Gobierno no solo se ha centrado en proteger su propia imagen, además ha aprovechado para avanzar en su agenda política de reversión del Estado de Derecho. Pues más que un drama que ha destrozado a familias enteras, este Gobierno ha visto en el virus chino una oportunidad. Una oportunidad para avanzar en su control de todas las instituciones del Estado. Los españoles muriéndose y ustedes aprovechando la pandemia para meter a un servidor de los tiranos bolivarianos en el Centro Nacional de Inteligencia. Viendo que todos ustedes estaban acorralados, se han afanado en que otros carguen con sus culpas, ya sea refugiándose en el caos competencial de las comunidades autónomas o pagando con el superávit de los ayuntamientos sus desfases presupuestarios. Porque, señora Montero, cuando usted aseguró como portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda que la recuperación económica sería en forma de V, ¿a qué país se refería? Desde luego, a España no. Por su parte, Santiago Abascal ha realizado una crítica descarnada a la gestión de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. El candidato de Vox a la presidencia se ha referido a los movimientos que en la Unión Europea promueven otras formas de gobernar y ha aludido a las mentiras de este Ejecutivo a los españoles. Por su parte, Pedro Sánchez ha dicho que no quería entrar en descalificaciones, aunque sí ha realizado alusiones a Groucho Marx para tratar de ridiculizar a Abascal y ha defendido las ayudas económicas, así como la gestión sanitaria contra la pandemia. La pandemia nos recuerda algo muy importante y es que tenemos que contar con un estado del bienestar fuerte, sólido. Los aplausos a los profesionales sanitarios que hemos vivido, sobre todo durante las semanas largas de confinamiento, son la viva prueba del valor que le da la sociedad española a la sanidad pública, gratuita y universal. Igual que reclama la atención digna de nuestros mayores y un sistema público con pensiones dignas y sostenible para nuestros mayores. Hay amenazas nuevas, hay mentirosos desenmascarados y hay una situación internacional que exige gobernantes que defiendan los intereses de todos los españoles, porque están en peligro la salud, el pan, la libertad, el futuro y la patria. Fíjese, un problema es la pandemia. ¿Y qué es lo que hemos hecho todos los gobiernos de Europa?
pues hemos movilizado todos nuestros instrumentos constitucionales, todas las herramientas económicas y sociales para hacer frente a una pandemia que no vivía la humanidad durante estos últimos 100 años. Movilizarnos contra la primera ola con medidas excepcionales, como fue, por ejemplo, el estado de alarma, reconocido en nuestra Constitución, que permitió mantener a raya al virus y doblegar la curva. Tratar también de frenar la segunda ola mediante una combinación de medidas higiénicas de prevención, el rastreo, el seguimiento de los casos, medidas escalonadas de distanciamiento social, de restricción de movilidad. La pregunta es, ¿qué hubieran hecho ustedes, señor candidato? Y quienes nos han metido en esta situación no son aptos para reconstruir el futuro de Europa. Nada va a ir mejor con ellos, nada va a ir mejor con ustedes. Pero, por suerte, en todas partes de Europa y en muchos lugares del mundo occidental están creciendo fuerzas y movimientos patrióticos que no se van a quedar de brazos cruzados mientras unas oligarquías degeneradas convierten naciones enteras en estercoleros multiculturales. Cambiamos de asunto. Mohamed Ali ha anunciado esta mañana en directo en nuestra televisión que no volverá a repetir como candidato de la coalición Caballas. Aboga por ser revelado por gente más joven. Lo escuchamos. En mi pensamiento no está volver a ser candidato. O sea, candidato en una lista, en mi pensamiento no está. ¿Lo tienes claro? Hoy por hoy. Yo digo que la vida puede cambiar mucho, pero hoy por hoy no quiero ya. Yo creo que hay unas etapas, y mi etapa del liderazgo del proyecto pues ha durado lo que ha durado, pero sí creo que hay gente muy válida, gente joven, gente con ganas, que puede coger el testigo de ese liderazgo. Eso no quiere decir que yo vaya a abandonar la política, porque yo creo que la política no se abandona nunca. Hoy se han confirmado 33 nuevos curados de COVID-19 y se han detectado 12 nuevos positivos. En el hospital universitario hay 25 personas, 8 en la UCI, 12 en planta y 5 en urgencias. El número de casos activos de COVID-19 es de 242. En lo que respecta a los casos de coronavirus en los centros docentes, a día de hoy son 10 los profesores positivos y una persona entre el personal no docente. En aislamiento hay 41 profesores y 3 no docentes. El número de alumnos positivos es de 23 y en aislamiento hay 464. El número de grupos cerrados por casos de contagio es de 3 en San Antonio, Federico García Lorca y Valle Inclán. Más cosas. El sindicato médico se muestra indignado con el escaso número de plazas convocadas por el Ingesa en Ceuta, ya que son absolutamente insuficientes para cubrir las necesidades de la ciudad, incluso en una situación de normalidad. En total, el organismo nacional solo ha ofertado 10 plazas para facultativos en Ceuta, 3 de especialistas de anestesia y reanimación, un profesional de digestivo y un médico intensivista, además de 2 médicos de urgencias y 3 médicos de familia. Desde la oferta pública del Ingesa en la ciudad se han ofrecido 10 plazas para médicos especialistas, 19 para el personal sanitario no facultativo y 13 para el personal no sanitario. En total, 42 plazas que quedan muy lejos de cubrir las necesidades que la ciudad tiene en un escenario de normalidad y que son completamente inadmisibles ante una pandemia como la que estamos viviendo. Han recordado que el personal sanitario está exhausto. La tercera de las concentraciones. Más cosas. Nueva concentración esta mañana a las 12 de profesionales sanitarios, convocada por los sindicatos SATSE, Comisiones Obreras, CESIB y SAE, bajo el lema de más recursos para la sanidad, aumento de plantillas ya. En esta ocasión, esta medida de protesta se ha llevado a cabo en las puertas del Hospital Universitario. Es ya la tercera concentración que llevan a cabo. No tenemos ninguna respuesta por parte ni de la gerencia ni de la dirección territorial de Ingesa y creemos que este es un momento crítico en la situación en que estamos viviendo en Ceuta y que tenemos que tener un respaldo también por parte de las autoridades sanitarias de nuestra ciudad. El personal está muy cansado, está muy hastiado, el incremento de casos en el hospital va increciendo continuamente y
y esto está forzando al personal a trabajar a destajo, como siempre se trabaja a destajo, pero con la presión añadida del riesgo que tenemos de estar soportando esta pandemia en cuanto al riesgo de contagio del propio personal, de sus familiares, etcétera. La Consejería de Servicios Sociales, en colaboración con la de Sanidad, recuerda que desde hoy ya está operativo el servicio de vacunación contra la gripe para las personas mayores interesadas. La iniciativa, a cargo de profesionales sanitarios, se está realizando en el Centro del Mayor, como saben, ubicado en la calle General Aranda, en horario de 10 de la mañana a 1 del mediodía. Las citas podrán concertarse tanto presencialmente en las dependencias del Centro del Mayor como por teléfono. Les recordamos uno de ellos, 856 20 53 65. Otros asuntos: entrega de material de prevención frente a la COVID-19 por parte del Gobierno de la ciudad a la Dirección Provincial de Educación, y que refrenda el compromiso del Ejecutivo local de ofrecer seguridad a la comunidad educativa en el actual curso escolar. La Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, en colaboración con la de Sanidad, Consumo y Gobernación, así como la de Educación y Cultura, ha realizado una programación trimestral para distribuir el material en función de la duración de cada tramo del curso y de acuerdo a las directrices planteadas por el Ministerio de Educación y de Formación Profesional. En esta primera entrega, que ha supervisado el director general de Emergencias y Protección Civil, Víctor Ríos, se ha procedido al reparto de 64.900 mascarillas, 3.115 litros de gel hidroalcohólico, 70 termómetros infrarrojos. Gobernación activará en los próximos días un procedimiento para agilizar la tramitación de las más de 2.700 multas impuestas por el uso incorrecto de la mascarilla. El negociado de multas ha destinado a 2 personas en exclusividad para tramitar dichas sanciones. La Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación está implementando un procedimiento electrónico junto con el área de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información para agilizar la tramitación de las sanciones que por el uso incorrecto de la mascarilla denuncian los cuerpos y fuerzas de seguridad, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local. El negociado de multas ha destinado a 2 de sus trabajadores en exclusiva a la tramitación de estas sanciones, que penalizan con 100 euros al ciudadano que no lleve o no utilice de manera correcta la mascarilla, que es obligatoria en Ceuta por decreto de la Consejería de Sanidad desde el 23 de julio. El programa de gestión de multas, que es similar al que dispone la Consejería para la tramitación de las infracciones de tráfico, ha superado la fase de pruebas y se activará en los próximos días, puesto que la Consejería entiende que es absolutamente imprescindible dar celeridad al proceso de tramitación de estas sanciones, con las que se pretende concienciar al infractor acerca de que la mascarilla es una de las pocas herramientas que, a falta de vacuna o tratamiento eficaz, se dispone para luchar contra el virus. Hasta el momento hay más de 2.700 propuestas de sanción por este motivo. A colación de este asunto, sepan que la Policía Local ha formulado en los últimos 8 meses 5.646 denuncias relacionadas con las medidas para evitar la propagación de la COVID-19. De ellas, el 85,8% por transitar por la vía pública durante el periodo de confinamiento y por no llevar la mascarilla. Durante el estado de alarma, de marzo a junio, se sancionó en 3.009 ocasiones a los ciudadanos por transitar por la vía pública, 2.982 denuncias, 14 por la apertura indebida de establecimientos y 13 por desobediencia. Una vez superado el estado de alarma, la Policía Local ha presentado desde el 1 de julio hasta el 20 de octubre otras 2.637 propuestas de sanción, de las cuales 1.866, es decir, el 70,7%, se corresponden de denuncias por incumplir el uso obligatorio de la mascarilla, 450 de ellas por desobediencia, 147 por realizar botellones y 116 por no guardar la distancia de seguridad, así como 58 infracciones relacionadas con establecimientos públicos. Otros temas. MEDICE propondrá el estudio de un plan de desinfección e higienización para el comercio y la hostelería. Este plan de desinfección e higienización
estaría destinado para aquellos establecimientos cuya situación económica no les permita la contratación de un servicio de desinfección externo. Para esta formación, esta medida no solo podría significar un apoyo a dichos sectores, sino que también se trata de transmitir seguridad y confianza a la ciudadanía a la hora de acceder a cualquier establecimiento de nuestra ciudad. Y continuamos con más asuntos. El portavoz de Caballas ha estado esta mañana en Conectados. Mohamed Ali ha vuelto a mostrarse tranquilo ante su situación de acusado en el caso de Envicesa y ha mostrado su confianza en la justicia. En cuanto a la pandemia, ha pedido reforzar en Ceuta la figura y condición de los rastreadores y ha pedido además su profesionalización. En el aspecto económico, ha solicitado que Ceuta entre en la Unión Aduanera, un protocolo de relación con Marruecos, y que nuestra ciudad defina qué proponer para la frontera con el país vecino. Otros asuntos. Vox pide a la mesa de la Asamblea que retire las propuestas de Caballa por incitar al odio y por su contenido lleno de insultos. Es evidente que Caballas, cuyo líder está cada vez más cuestionado por imputaciones procesales, busca reventar el Pleno, dice en un comunicado de prensa el partido de Juan Sergio Redondo. El grupo parlamentario Vox ha remitido escrito a la mesa de la Asamblea solicitando que se retiren del orden del día del próximo pleno ordinario correspondiente al mes de octubre las propuestas presentadas por el grupo Caballas. Unas propuestas llenas de insultos, unas propuestas llenas de términos vejatorios, unas propuestas que no se corresponden con el decoro, el respeto y las normas y el reglamento que se pretende cumplir en el funcionamiento normal de la actividad parlamentaria en la Asamblea de Ceuta. Llegan incluso, en base a supuestos y falsedades, a incitar una vez más al odio de una parte de la población contra los representantes electos de Vox con frases como «estos individuos que parecen extraídos de una especie ignota desprovista de los atributos humanos más elementales, actúan como auténticos fanáticos llamados a una lucha mesiánica para depurar a la humanidad, eliminando o en su defecto recluyendo a quienes no reúnan los requisitos de pulcritud étnica establecidos por ellos mismos como superiores». Por ese motivo, nosotros lo hemos puesto en conocimiento de la mesa para que se pronuncie y, en su caso, proceda a retirar estas propuestas que consideramos totalmente vejatorias, al margen de lo que en ellas se planteen, que son cuestiones que se plantean, que pueden ser más o menos defendibles, pero que siempre hay que plantearlas dentro del respeto y el decoro, cosa que en este caso el grupo Caballas en ningún momento hace, sino que insulta, sino que señala, incluso hace que una parte de una población de la ciudad pueda directamente ir contra los miembros, los representantes electos del grupo parlamentario Vox, algo que no podemos consentir y que Es evidente que el grupo Caballas, cuyo líder se encuentra cada vez más aislado y cuestionado por varias imputaciones procesales y acusaciones por delitos de amenazas y corrupción, busca una vez más reventar la normalidad plenaria con este tipo de propuestas destinadas a provocar a los diputados presentes en la Asamblea, afirma Vox en un comunicado de prensa. Los motivos apuntados y en previsión de posibles desórdenes provocados por el grupo Caballas y su representante en la Asamblea ha llevado a Vox a solicitar el amparo de la mesa, al igual que ha presentado escrito en el juzgado encargado de investigar la denuncia presentada por los miembros del grupo Vox contra Mohamed Ali por amenazas y atentado contra la autoridad. Un proceso al que se han adjudicado sendas propuestas y en el que se solicita se ejecuten las medidas cautelares que pesan sobre el imputado a fin de garantizar que bajo ningún concepto pueda establecer comunicación con los diputados de Vox, impidiendo de este modo nuevas vejaciones, insultos y amenazas con la excusa de su actividad plenaria. A tenor del escrito de Vox a la mesa de la Asamblea para que se retiren del próximo pleno las propuestas de Caballas por incitar, según dice, al odio y contener insultos, esta coalición ha calificado de inaudito esta acusación y actuación por parte del partido liderado por Juan Sergio Redondo. Yo lo digo sinceramente, a mí me parece inaudito que una formación política que dice lo que dice a diario, presenta lo que presenta a diario, pida que se retiren las propuestas de otro partido político por incitar al odio.
Más temas, más asuntos. La senadora de Vox por Ceuta, Yolanda Merelo, ha vuelto a exigir un control fronterizo con PCR o test antigénicos en aeropuertos. Ha añadido que el control del coronavirus no se resuelve solo con la reclusión de una o varias comunidades. La senadora de Vox por Ceuta, Yolanda Merelo, ha explicado en el Pleno del Senado que el control del coronavirus no se puede resolver únicamente con la reclusión ni de la Comunidad de Madrid ni de otra comunidad. Ha añadido que lo único que pone de manifiesto es la incompetencia del Gobierno para controlar esta situación. Merelo, enfermera de profesión, ha reclamado medidas eficaces, entre las que ha enumerado la gestión de la epidemia con perfiles técnicos y profesionales que sepan sacarnos de esta crisis sanitaria y económica. Ha recordado que ni Fernando Simón ni el Comité de Expertos Fantasma ha sabido hacerlo, motivo por el que piden la dimisión. La senadora ha pedido también un plan que se apoye en herramientas como la legislación para poder tomar medidas, una estrategia de rastreo como han hecho países como Grecia con 135 fallecidos o Taiwán, muy cercano a China con 7 fallecidos, y un sistema de información nacional único y adecuado, con rapidez de transmisión de los datos para que los rastreos sean eficaces. Merelo ha vuelto a exigir un control fronterizo con PCR o test antigénicos en aeropuertos y ha hecho referencia a la necesidad de controlar la inmigración ilegal porque en su mayoría vienen infectados. Otra de las demandas de Vox es realizar test y PCR a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que ha recordado a diario trabajan con esta inmigración. En la misma línea, la senadora ha defendido que los resultados sean comunicados en menos de 48 horas a los pacientes. En su intervención, la senadora no ha olvidado la necesaria protección de los ancianos en las residencias de mayores, porque ha insistido es por ahí por donde vino y por donde va a venir nuevamente la mortalidad. La entrada irregular de marroquíes a nuestra ciudad ha vuelto a desencadenar en una tragedia. En esta ocasión, uno de los jóvenes que intentaba entrar a nado ha perdido la vida en el intento. Su cadáver aparecía esta mañana en la playa de la Ribera. La playa de la Ribera ha amanecido esta mañana con una triste imagen, la del cadáver de un joven magrebí que el mar ha arrastrado a la costa ceutí. Fue encontrado por unos nadadores que inmediatamente avisaron a las autoridades. Este dramático hecho ha llamado la atención de multitud de ciudadanos que a primera hora de la mañana transitaban por las inmediaciones de la playa de la Ribera. Un suceso que es consecuencia directa de los continuos intentos de entrada a nuestra ciudad de nacionales marroquíes a través del mar. Hay quien lo consigue, pero también hay quien se queda en el intento. Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han esperado la llegada del forense para proceder al levantamiento del cadáver. La autopsia determinará casi con total seguridad el ahogamiento como causa de la muerte de este joven. Y esta tarde se ha celebrado el primer congreso BPV Ceuta bajo el lema Ciudades Transfronterizas Sostenibles. Ha contado con la participación online de la consejera de Economía y Hacienda, Kisis Chandiramani, y se ha retransmitido online a través de la plataforma Zoom. Ha estado moderado por nuestra compañera Cristina Díaz. Bienvenidos al Congreso de Ciudades Transfronterizas Sostenibles. Muchas gracias a todos y a todas por asistir. Este congreso organizado por BPW Ceuta es una oportunidad única. Es una pena que no podamos estar en la maravillosa ciudad de Ceuta y que tengamos que reunirnos online, pero aún así, de esta manera podemos llegar a más personas de más puntos de España. La Federación de Empresarias BPW Spain tiene estatus consultivo ECOSOC ante Naciones Unidas. Y como sabéis, estamos muy comprometidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y hoy queremos enfocar este congreso en el objetivo 11, lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Pensar que la mitad de la humanidad, 3.500 millones de personas, vive hoy en día en ciudades y se prevé que esta cifra aumentará a 5.000 millones para el año 2030. Las ciudades y las áreas metropolitanas son centros neurálgicos de crecimiento económico, ya que contribuyen en el 60% aproximadamente del PIB mundial.
Hemos escuchado solo un extracto, pero si quieren verlo completo y en profundidad pueden acceder a nuestra plataforma del Facebook de la Televisión Ceuta y ahí lo pueden ver en Radiodifusión. Continuamos. La acumulación de residuos higiénicos tales como las toallitas de bebé ha provocado un aumento de la presión en las alcantarillas y la rotura de la losa de hormigón que la cubría y por consiguiente el desbordamiento de aguas residuales. Ha sido en la zona del muelle pesquero y ha obligado a CEMSA a intervenir en la zona. Estas imágenes corresponden a esta pasada madrugada. Era cuando comenzaba todo. Y es que Acensa ha realizado una intervención en la zona del muelle pesquero a consecuencia de una acumulación de residuos higiénicos, lo que ha provocado un aumento de la presión en la alcantarilla y la rotura de la losa de hormigón que la cubría y por consiguiente el desbordamiento de aguas residuales. Asimismo, también ha supuesto daños materiales en la zona jardinada colindante. Por aquí que se ha hecho un tapón debido a las toallitas y claro, al acumularse el tapón ha creado una presión y ha levantado la losa y ya pues se ha inundado todo esto. Y claro, las toallitas van flotando, por eso se produjo la inundación. Las toallitas van flotando, se tamizan las rejillas y ya no tragan y se inundan. Pero esto es el resultado de las toallitas, aunque la gente se crea que no, y eso, las toallitas crean muchos problemas aquí en todos lados, evidentemente. Y aunque tenemos un grupo de personas que están trabajando diariamente en las 22 estaciones que tenemos, en la red de desbaste recogiendo toallitas, se recogen una cantidad enorme diaria. Pero nada, contigo con eso se cuelan algunas, evidentemente, y anoche pues arrastraría algún tapón que habría por ahí y llegó aquí y creó el problema que nos ha creado. Además de reparar la tubería afectada, los operarios de Acensa han realizado una actuación más profunda encaminada a limpiar el área en la que se ha producido esta acumulación de alrededor de 2.000 kilos de desechos. No es habitual que suceda una incidencia de este calibre. Suele suceder en calles, pero crean atranque en calles, en pozos, colectores pequeños, pero eso es muy normal. Pero esto aquí en el canal no. Hace cuestión de 6 años sí pasó esto y hicimos la misma operación que vamos a levantar la losa y limpiar el canal todo lo que podamos. La estimación de la empresa es que diariamente se generan más de 3 toneladas de este tipo de residuos, en su mayoría toallitas de celulosa. Es por ello que Acensa quiere realizar un llamamiento a la ciudadanía para que no arroje estos elementos al inodoro y al mismo tiempo concienciarla del alto impacto ambiental que estas prácticas pueden acabar causando. Que no tiren las toallitas al bate, que las tiren a la papelera, que no las tiren al bate, que la toallita no se deshace ni se pierde, lo que se va uniendo una a una y al final te creas como una manta, porque tú lo que vas a sacar es como una manta enorme, pero son toallitas, se van uniendo unas con otras y se quedan pegadas y crean este problema. En este punto del informativo vamos ya a conocer el tiempo para los próximos 2 días. Mañana jueves, alta probabilidad de lluvias con temperaturas que oscilarán entre los 22 grados de máxima y los 16 de mínima, vientos de levante. Respecto al viernes, cielo nublado, también con alta probabilidad de lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 22 grados de máxima y los 16 de mínima. El viento cambia, tendremos poniente. La farmacia de guardia para la noche de hoy es Pulla, en Avenida Teniente Coronel Gautier, número 12. Y el número premiado de la Cruz Roja en el día de hoy ha recaído en el 13013. Bien, pues es todo. Hasta aquí la información del día. Muchísimas gracias por acompañarnos una noche más. Jorge Castro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Estefanía, ¿qué tal? Y no sé si tendremos buenas noticias con el fútbol sala, al igual que el Ceuta, que también lo estamos retransmitiendo. ¿Qué va a pasar? Pues exactamente lo mismo. Vamos a dar en directo los partidos del Ceutí de fútbol sala, tanto los de casa como los de fuera. Una buena noticia, por lo tanto. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Hasta mañana. Muy buenas noches. Hasta mañana. Descansen.